ser hombre se ha convertido en todo un desafío, porque la masculinidad está siendo atacada de diferentes francos y en realidad mucha gente se ha olvidado del papel que Dios ha entregado a los hombres. Un papel que es difícil, porque no se trata solo de que el hombre es líder, proveedor, sino que Dios le dio la responsabilidad de convertirse en un modelo para los hijos que vienen. Es el sacerdote, el guía espiritual. Y créanme, hermanos, no se pueden lograr todas estas tareas sin dependencia de Dios. Aprendemos que hay muchas cosas de las cuales no tenemos el más mínimo control y que nos recuerdan cuán frágiles somos, que nos recuerdan cuánto necesitamos depender de Dios, y para depender de Dios tenemos que orar. Por eso hoy quiero hablarles de un hombre de oración. Leímos él en el capítulo 1 cuando tomó una decisión firme de no contaminarse, de no dejarse llevar por la corriente del mundo, la sociedad en la cual vivía, es Daniel. Pero hoy quiero invitarles a ir un poco más adelante en su libro, al capítulo 6, donde vivió otra experiencia que confirmó quién era este hombre y cómo para él la oración no era algo que practicaba cuando estaba en apuros. Alguna gente ve la oración como un medio es una especie de salvavidas que los saca cuando se están hundiendo. Oran solo cuando tienen dificultades. Cuando las cosas marchan bien, se olvidan de orar. La Biblia dice en el capítulo 6 de Daniel, en el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias por las maravillas que ella contiene. Ayúdanos a reflexionar en su mensaje y a obedecerlo, Señor. En tus manos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es un hombre que nos inspira indiscutiblemente, porque es un hombre que tenía la oración como un estilo de vida. Ya les dije, no era algo que acudía a lo que acudía cuando tenía problemas, era su manera de vivir, una dependencia total de Dios. Fue un hombre poderosamente usado por Dios en Babilonia. Ustedes conocen la historia de los sueños que tuvieron los reyes y cómo él fue el único que pudo interpretarlo, la experiencia que leímos en el capítulo 1, luego esta que veremos en el capítulo 6, su éxito fue la oración. Por eso Daniel se convirtió en un hombre de influencia, porque Dios le usó poderosamente, porque él dependía de Dios. Él había estado de rodillas delante de su Dios en forma constante, 3 veces al día, día tras día, año tras año. Y este versículo que acabamos de leer nos relata la actitud que asume Daniel, este hombre de Dios, en medio de una terrible amenaza que se cernía sobre su vida. Ya vimos qué hizo. Dice la palabra que se puso a orar y lo hizo como solía hacerlo antes. En medio de un gran peligro, ahorita voy a explicarle cuál era ese peligro. ¿Qué hace Daniel? Se dirige a su cámara de oración, a su cuarto de oración. Allí derrama su temor, allí derrama su preocupación, allí derrama su futuro, allí derrama su vida. Esto nos dice que estamos indiscutiblemente ante un hombre que oraba. Un hombre que ganaba sus batallas de rodillas. Un hombre con una vida consagrada de oración. A los hombres quizás se les hace más difícil orar que a las mujeres, porque somos muy activos, ¿verdad?
Y a veces nos ocupamos tanto que no tenemos tiempo para nada, según creemos. Y la oración se va arrinconando y arrinconando. Recuerden, este hombre del que vamos a ver era uno de los más altos dignatarios del país, y sin embargo él sacaba tiempo para estar delante de su Dios de manera regular. El capítulo 6 de Daniel generalmente nos hace pensar en Daniel en el foso de los leones, o como alguien dijera, los leones en el foso de Daniel, porque en realidad eso fue lo que pasó en la historia, como vamos a ver. Pero quiero que consideremos el contexto que se desarrolla alrededor de esta historia. Ya Daniel había vivido en Babilonia 70 años. Ciro el persa y Darío el meda reinaban. Darío fue el primero en sobresalir, tomando el trono de Babilonia. En 2 o 3 años, Ciro incorporó a Babilonia al imperio persa. Mientras que Darío era de Babilonia, Ciro era el rey de Persia. El reino de Darío estaba dividido en muchas provincias. Cada una de estas provincias estaba bajo la autoridad de alguien que se llamaba un sátrapa. Daniel se le dio el cargo que equivaldría hoy al primer ministro. O sea, él supervisaba a todos los sátrapas. Era un hombre indiscutiblemente ocupado. Sin embargo, no tan ocupado como para orar. Y esto es una evidencia de alguien que ha establecido una escala correcta de valores. Un hombre que sabe dar prioridad a lo que realmente merece prioridad. Y para nosotros, aquellos que decimos haber conocido a Dios y haber experimentado la salvación en Jesucristo, no puede haber algo más importante que orar. Porque orar es hablar con Dios. ¿Y cómo es posible que digamos que amamos a Dios si no hablamos con Él? No hablamos con Él ni solos ni acompañados. Y si hablamos con Él, es cuando tenemos problemas. ¿Cómo podemos esperar que nuestra vida familiar marche adelante? Que nuestra vida en la iglesia marche adelante, que nuestros trabajos marchen adelante. ¿Cómo podemos esperar ser hombres y mujeres también de influencia en los demás si no contamos con el poder de Dios en nuestra vida? Porque para que ese poder fluya a través de nosotros, debemos vivir cerca de Dios todos los días. Y este capítulo registra acontecimientos en la vida de Daniel. Ya probablemente tenía alrededor de 90 años, un anciano, bien anciano, estaba en la cúspide de su carrera, un hombre respetado por todos, se había ganado el respeto, un hombre de influencia y un hombre honrado por Dios. Sin embargo, el haber llegado a 90 años no lo libró de enfrentar una terrible prueba. Uno se retira en la vida espiritual cuando se muere. Siempre hay grandes batallas. Y bueno, cuando se muere, porque pasamos a otra vida, pasamos a otra dimensión en que estaremos en una relación profunda con nuestro Dios. Pero mientras estemos en esta tierra, no importa la edad, siempre habrán grandes desafíos y tiempos para crecer. Daniel con 90 años, vamos a ver lo que ocurrió. Ya anciano, pasa por una terrible prueba que solamente puede vencer con la ayuda de Dios. ¿Y por qué? Porque oraba. Si usted no ora, lo que va a hacer es hablar. Si usted no habla con Dios, va a hablar con los hombres o va a hablar consigo mismo. Si usted no busca a Dios, va a buscar otras cosas, porque por naturaleza somos así. Y cuando usted no habla con Dios, no va a dejar de hablar, pero lo que va a hablar no va a ser bueno, porque puede caer en la amargura, en las quejas, en el chisme,
porque en medio de su desesperación piensa y dice cosas que no debía pensar ni decir. Pero como no depende de Dios, se manifiesta la carne. Y esa es la idea. Ante los problemas, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos y dejamos que nos aplasten. Intentamos resolverlos por nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, con nuestras magníficas ideas. No será tampoco una buena decisión porque nos vamos a sentir agotados, decepcionados, frustrados. Pero la mejor decisión es la que debemos tomar desde el principio. Reconocer que Dios es quien dice ser. Buscarle a Él, depender de Él y darle gracias a Él porque nos ha dado un precioso medio para comunicarnos con Él y vivir de una manera victoriosa, que es la oración. Quiero que observen, porque en esta historia vamos a ver cómo Daniel gana varias victorias. En primer lugar, no las ganó él, fue el Señor por medio de él. El secreto estaba en su vida de oración. Primero, ganó una victoria sobre la envidia. La palabra de Dios nos cuenta en este capítulo 6 lo que sucedió. Ya dijimos que Daniel estaba por encima de varios sátrapas y gobernantes que le envidiaban, porque él, ¿quién era? Un extranjero, un judío en el reino. Y dice la Biblia en el verso 4 y verso 5: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Este era alguien que tenía como apellido integridad. Ya he dicho, la integridad es aquello que somos cuando nadie nos está mirando. La integridad es una vida completa, sin grietas, sin motivos ocultos, nada que esconder, nada que cubrir. Soy como soy, esté donde esté. Una persona íntegra no teme el examen, el escrutinio público, porque es así. Y este era un hombre que era tan piadoso, con una moral tan recta, que despertó el descontento de sus rivales y sintieron envidia, querían deshacerse de él. La Biblia dice que el mundo aborrecerá a los cristianos. Y aquí hay un ejemplo. La envidia es uno de los pecados más sutiles. La Biblia llama a la envidia en Proverbios 14:30, es carcoma de los huesos. Y en Proverbios capítulo 27 también leemos: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia mandó a José a Egipto. Bueno, fue un plan de Dios, pero la envidia fue la que se manifestó, ¿verdad? La envidia mandó a Daniel al foso de los leones. La envidia, bueno, aquí sabemos que teológicamente Cristo murió por nuestros pecados, pero el instrumento que se usó fue la envidia. Los escribas y fariseos envidiaban a Jesús. La envidia es pecado. Y es algo que puede atacar aún hasta los mejores cristianos. Nadie está exento de esto. Por eso todos tenemos que tener cuidado. Si aparece en nuestra vida, tenemos que llamarla como se llama: pecado. Juzgarla por lo que es. No evadir la mirada interior para reconocerla en nuestra vida, sino enfrentarla. Muchas veces la envidia tiene o manifiesta diferentes rostros o diferentes disfraces. Por ejemplo, la crítica. La crítica destructiva, aquella que se hace con una mala intención y de una manera maliciosa, muchas veces es una expresión de envidia. Estos sátrapas perversos estaban motivados por ese pecado y querían deshacerse de aquel hombre que su vida
les condenaba. Daniel, con frecuencia muchas personas que se pasan la vida señalando con el dedo a otros, lo que están tratando es de que los demás no les miren a ellos. O sea, están intentando esconder su propia conducta perversa. Y algo que no podemos obviar nunca es que Dios nos va a juzgar por lo que hacemos y no por lo que los demás dicen sin razón. La envidia es un pecado que puede aparecer en nuestra vida o en la vida de otros. Nos puede crear grandes problemas en nuestras relaciones con los demás. ¿Qué hacer frente a la envidia? Ya sea en mi vida o en la vida de los demás. Orar. Daniel oró, y aquí una de las cosas que venció fue un complot lleno de envidia. Segundo, ganó una victoria sobre las maquinaciones de sus enemigos, sabiendo que solo en lo concerniente a su religión podían condenar a Daniel y idear una trampa. Fíjense qué cosa tan extraordinaria. Este hombre era tan piadoso, este hombre era tan honesto, que lo único que podían condenarle era en su relación con Dios. Eso nos dice mucho de quién era Daniel. Y cada vez que leo esto no puedo evitar pensar que eso sucedería con tu vida y con la mía si de pronto nosotros fuéramos sometidos a un examen tan riguroso como el que fue sometido Daniel. Si de pronto los resplandores, los reflectores públicos iluminaran en dirección a donde estamos tú y yo y escrutaran todo en nuestro ser. No lo que puede verse, sino aún aquello que no puede verse. ¿Habrían cosas de las que nos sentiríamos avergonzados? ¿O habrían cosas que el mundo podría usar para condenar el Evangelio? Yo no sé qué hay en tu vida, ni tú sabes qué hay en la mía. Y siempre repito la frase de Mark Twain, él decía que todo hombre es como una luna, que tiene un lado oscuro que no le muestra a nadie. Pero la realidad es que para Dios no hay un lugar donde no pueda Él mirar. Todo Él lo sabe. Usted se puede estar engañando a sí mismo durante un tiempo. Usted puede estar engañando a los demás durante un tiempo un poco más largo. Pero a Dios nunca lo podrá engañar. Y digo, se engaña a sí mismo porque eso es así. La misma palabra dice que no hay nada oculto que no se manifieste. Ahora, este hombre, como dije, su apellido era integridad. No había nada en él que pudieran usar en su contra. Vinieron al rey y como si hubiese sido presentado un asunto urgente, necesitaban someterse. Quiero que observen aquí porque ellos desataron un mecanismo tremendo de manipulación. Estos personajes manipularon al rey como si fuera un muñeco. La manipulación no es más que tratar de sembrar en los demás una idea que no es de ellos, que es de aquel que manipula, y que ellos lleguen a pensar que la idea es de ellos. Parece un poco complicado, pero hay mucha gente que lo practica hoy. Hay manipuladores expertos. Este caso nos presenta un ejemplo. El blanco de la manipulación fue el rey, o el instrumento que iban a llevar adelante. ¿Cuál era su objetivo? Deshacerse de un hombre de Dios. Y fueron allí y le dijeron en el verso 7, Daniel capítulo 6, verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Primero, esto era totalmente falso.
Ellos dijeron todos. Dice la palabra que dijeron todos los gobernadores, magistrados. Eso era falso. ¿Por qué era falso? Porque Daniel, que era el principal de ellos, no había sido consultado. Y miren cómo se diseñó esta maquinación, cuán perversa. Parecía como destinada a acrecentar la honra y el honor del rey. Bueno, la manipulación funciona de esa manera. Sabe qué botón tocar. Y la egolatría humana es algo que siempre está aflorando. Y cuando encuentra alimento, se fortalece. Y no importa quién tenga que hacer daño. Entonces le dijeron que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. O sea, esto halagaba al rey. Estaban escondiendo su perverso propósito. Y el rey cayó en la trampa. Sea sabio. El diablo sabe cómo tocarle en su punto débil. Dependa de Dios. Jamás olvide que vive en un mundo despiadado, donde vamos a estar rodeados de personas manipuladoras. Y quiero que establezcan una diferencia entre manipulación e influencia. Una cosa es ejercer influencia, como ejercía Daniel, y otra es manipular. Muchas veces la manipulación, yo diría que se caracteriza por su falta de ética. Es como lo que dijo Maquiavelo: el fin justifica los medios. Y el fin es un fin ególatra, egoísta, lograr lo que yo quiero, y para eso haré lo que tenga que hacer. Y no me importa si tengo que destruir la reputación de una persona, no me importa cuánto tenga que hacer para dañar a otros, el problema es quedar yo mejor parado. Y esto fue lo que hicieron estos sujetos. Y fíjense al extremo que estaban dispuestos a llegar. Querían acabar con un hombre bueno. Por eso idearon este edicto, este decreto. Piensen, si el decreto hubiese dicho que ninguna petición debía dirigirse al Dios de los hebreos, porque ese era el fin que ellos perseguían, ¿qué habría pasado? Bueno, que el rey, aunque cayó en esta trampa, no era ningún tonto. Y si ellos se le aparecían allí con todo su aveo y le decían: majestad, que nadie ore o sea, que no se ore al Dios de los hebreos, sino solo a ti, inmediatamente habría descubierto las intenciones de estos perversos, se habría dado cuenta de su propósito y no lo habría firmado. Pero ellos dieron una aplicación general y se manifestaron dispuestos a dejar a un lado y hasta insultar su propia religión y la multitud de sus dioses para provocar la ruina del objeto de su odio. O sea, no hay ética. No hay principio. Lo que había era odio y envidia. Ahora Daniel logra comprender lo que se estaba tramando contra él. Pero lo extraordinario es que él no dio ningún paso para destruir la conspiración. ¿Qué hizo Daniel? Confió en Dios. Dejó el resultado en sus manos. Él no salió precipitadamente abandonando la capital con pretextos de tener que atender asuntos gubernamentales, ni tampoco cerró allí las ventanas y comenzó a reunirse de manera secreta con su Dios. La Biblia dice que oró sin pánico, sin miedo, oró, dice la palabra, como lo solía hacer antes. Esa actitud desapasionada, tranquila, se debía a lo que nos dice la palabra, que siempre oraba. Si usted confía en Dios,
usted va a vivir una vida más tranquila. Porque no va a estar pensando en lo que le pueda suceder. No se va a estar enfocando en lo que le rodea. A veces nos enfocamos tanto en lo que nos está pasando que llegamos a creernos que nosotros somos eso que nos está ocurriendo. Y se nos olvida que no. Y se nos olvida quién es Dios también. Por eso es sumamente importante que nosotros vivamos confiando en Él en cada circunstancia, porque cuando vengan los momentos difíciles, entonces no actuaremos con pánico, sino tranquilos. Y quiero que entiendan algo. Daniel no se preparó para ese momento cuando llegó. Él solo lo que hizo fue hacer lo que siempre había hecho. Daniel llevaba una vida de oración constante. Es triste, pero algunos se acuerdan de la oración cuando tienen un problema familiar y Dios nos pone de rodillas. Esto lo he dicho. Entonces, cuando se tratan de consagrar, ¿por qué esperar a que lleguen los malos momentos para orar? Déjenme decirle, la vida es así. Hoy las cosas nos pueden estar marchando de maravilla, pero en cuestión de segundos todo puede cambiar. Usted no sabe lo que va a ocurrir en las próximas horas. Y déjenme decirle que habrá experiencias tan terribles en su vida que de la única forma que va a poder quedarse de pie es que ha estado anteriormente viviendo de rodillas. No hay otra manera. No lo hay. Nosotros tenemos un enemigo como tenía Daniel, un gran enemigo, y no está jugando. La Biblia lo llama Satanás. Pablo dijo, para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es un ser espiritual más poderoso que el hombre, pero no tan poderoso como Dios, que constantemente está maquinando, que nos conoce a nosotros muy bien, que tiene a su servicio muchísimos demonios y a veces instrumentos humanos que sabe usar muy bien. Él no está jugando, Él está decidido a destruir nuestra relación con Dios, está decidido a que nosotros deshonremos su nombre. La Biblia dice claramente que el propósito para el cual nosotros fuimos creados es para que glorifiquemos el nombre de Dios. Esa es la razón para la que estemos aquí. Sí, hay otras cosas que hacemos, pero la tarea principal no es precisamente ni el evangelismo ni ninguna otra cosa. La razón principal por la que la iglesia existe y el cristiano existe es para glorificar el nombre de Dios. Ahora, cuando usted lleva la palabra a otras personas y esas personas ven lo que Cristo hizo y miran a nuestras vidas a ver la evidencia, dice la palabra que ellos van a glorificar a Dios. Le van a dar el crédito a Él. Como dije, estarán ante un auténtico milagro. Pero el diablo quiere que perdamos influencia, que manchemos el nombre de Dios. No podemos contra Satanás por nuestras fuerzas. No podemos contra nuestros enemigos por nuestras fuerzas. Otra de las cosas que obtuvo Daniel por medio de la oración fue que venció a los hambrientos leones. El arresto de Daniel se produjo. Al final lo encontraron allí haciendo lo que siempre hacía, orando, pidiendo a Dios. Dice la palabra en el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ese fue el mal que encontraron en él. Le interrumpieron mientras oraba. Ese fue el mal de Daniel, entre comillas. Y por ese mal lo lanzaron al foso de los leones. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Qué les parece esto? En todo el reino de Persia no podía encontrarse una influencia más piadosa que la de Daniel, y fue a él a quien le mandaron al foso de los leones.
Esta no es una lucha contra fuerzas humanas, no es una lucha contra sangre y carne, es una lucha contra el mismo diablo. Daniel era una espina para Satanás. Los leones en la Biblia, especialmente en Pedro, el león es una figura del diablo, donde dice que anda como león rugiente. El valiente anciano fue echado en el foso de los leones. Pusieron una piedra sobre el foso, fue sellada con el anillo del rey. ¿Y qué ocurrió? Un milagro. La boca de aquella piedra del foso fue sellada, pero la boca de los leones también fue sellada por una mano invisible. Daniel cumplió la sentencia, pero no experimentó daño alguno, porque Dios estaba ahí. Y donde Dios está, todo es posible. Y donde Dios está, ocurren milagros. Si no creemos en los milagros, ¿qué hacemos acá? ¿Qué clase de Dios es el que tenemos? Aquí ocurrió un milagro. La Biblia también nos habla de un gran milagro que ocurrirá en el futuro. Nos dice que muy pronto será sellada la boca del acusador de nuestros hermanos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 10, podemos leer lo siguiente. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Daniel fue protegido por el poder de Dios, el poder más poderoso que hay en esta tierra. Su inocencia fue vindicada. Los leones fueron vencidos. Los acusadores de Daniel fueron traídos y arrojados al foso. Yo me imagino que ellos, cuando ocurrió esto, empezaron a decir: eso fue porque los leones no tenían hambre. Sí, porque al ser humano le encanta buscar siempre una explicación lógica y lo más racional posible a cualquier cosa que parece un milagro. No, eso no es un milagro. Eso fue que los leones no tenían hambre. El rey debe haber dicho: bueno, si los leones no tenían hambre, o no tienen hambre, y no se comieron a Daniel, tampoco se lo van a comer ustedes, ¿verdad? Tampoco ustedes serán atacados. Y mandó que fueran ellos echados a ese mismo lugar, con esos mismos leones que no tenían hambre. Ocurrió exactamente lo que dice Proverbios 11:8. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, la Biblia nos relata la historia. Los leones desayunaron con estos perversos. Se los comieron. El poder de Dios venció una vez más. Bueno, a lo largo de la historia, hermanos, el mal es vencido una y otra vez. Yo he contado otras veces la historia del filósofo francés Voltaire, que dijo que el cristianismo sería barrido en 100 años. Pero solo 50 años después de que él muriera, en el año 1779, la Sociedad Bíblica Alemana había adquirido su casa y la empleaba como una imprenta para producir grandes cantidades de Biblia. Podemos buscar muchos ejemplos en la historia, muchísimos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler levantó una enorme estructura de piedra en Monte Carlo. Iba a ser una emisora de radio donde se lanzarían programas nazis al África del Norte. Desde aquel mismo edificio comenzó a funcionar Radio Transmundial, que ha estado emitiendo el amor redentor de Jesucristo por toda Europa, Asia y África. Dice la palabra: porque en Él somos más
Que vencedores. Y queda una victoria más que alcanzó Daniel en oración. El nombre de Dios fue glorificado. Daniel fue liberado y se proclamó gloria al Dios de Israel. Quiero que lean en el capítulo 6, versos 26 y 27. Estas son palabras del rey Darío. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Verso 27. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Usted quiere saber lo que es glorificar a Dios? ¿Qué es eso? Darle gloria a su nombre. Que el mundo, cuando mire al cristiano, vea su gloria. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero sí quiere decir que no seamos unos hipócritas. Eso no quiere decir que seamos perfectos, pero sí quiere decir que vivamos la fe de tal manera, como dice la Biblia, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando miren tu vida, vean un cambio, una transformación. Alguien para quien Jesucristo es importante. Porque nuestro problema a veces es que decimos, para mí Jesucristo es importante, pero siempre lo dejamos en último lugar. No le hablamos a nadie del Señor. Cuando estamos en nuestros hogares no oramos, no leemos la Biblia. Y cuando nos relacionamos con otras personas, nuestras conductas se parecen más a las de ellos que la de ellos a la nuestra. Eso no glorifica el nombre de Dios. Darío proclamó el gran poder de Dios a todo su imperio. Un hombre orando sacudió a todo un reino. ¿Creemos realmente en lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración? No es la oración. A veces eso es un cliché que repetimos. Yo creo en el poder de la oración. La oración no tiene ningún poder. ¿Me oyó? No. Lo vuelvo a repetir. La oración no tiene ningún poder. La oración tiene poder por el Dios al cual nosotros oramos. ¿Entendió? ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que oran también a sus dioses. El poder está en el Dios que contesta la oración. Es como si dijéramos, hay poder en hablar. No hay poder en hablar. Eso que enseñan algunos, dilo y reclámalo. Hay poder en las palabras. Bueno, sí, hay un poder, pero no el poder que adjudican a ellos a las palabras, como que las palabras son las que controlan a Dios. No hay poder verdadero en hablar. El poder está con quien hablamos. Ahí está la idea. ¿Cree usted que al orar pueden suceder grandes cosas porque Dios contesta la oración? Y si lo cree, ¿por qué no lo hacemos? A veces miramos, por ejemplo, los hombres que tenemos la responsabilidad de ser líderes en el hogar, miramos la familia y muchas cosas nos preocupan. Usted tiene sus propias preocupaciones, yo tengo las mías, todos tenemos problemas de salud, problemas de disciplina quizás con un hijo, o problemas no sé, hay muchos problemas. Eso es parte del mundo en el que vivimos y de la vida familiar. ¿Qué vamos a hacer? A veces tenemos problemas en el lugar donde trabajamos. Un jefe insoportable, o compañeros que nos están haciendo la vida literalmente, como se dice, un yogur, o el país en el que vivimos, o la iglesia a la que vamos. Sí, porque hay algunos que tienen una capacidad tremenda para detectar
los problemas de las iglesias. Y sabemos que todas las iglesias tienen problemas. Pero hay alguien que tiene una capacidad tremenda para detectarlo. Y la tragedia es que solo tienen capacidad para ver lo malo. Igual que cuando miran a una persona, solo ven lo malo de alguien. Miren, todos tenemos cosas malas, defectos. Pero también hay virtudes. ¿Qué creen ustedes que pasa con un joven que mira a una muchacha y se enamora? ¿La ve perfecta? ¿Y es perfecta? No. Pero se está enfocando en sus virtudes. Y así viceversa, la muchacha que ve al muchacho. Que a veces uno dice, ¿y qué le encontró fulana? Bueno, le encontró sus virtudes. Porque todos tenemos virtudes. Y todos tenemos defectos. Ahora, ¿cómo podemos manejar todas esas cosas? Orando. Pero nosotros no vamos a orar si no creemos que Dios contesta la oración. Si no hemos visto su respuesta en nuestra vida. Yo siempre digo, uno de los problemas que puede pasar cuando uno trae a sus hijos mucho a la iglesia y ellos no tienen su propia experiencia con el Señor, que están viviendo una fe prestada. Yo siempre digo, cada uno tiene que vivir su propia experiencia con Dios. Vivir sus propias experiencias, ver la huella de Dios en su propia vida. ¿Cómo lo puedes ver? Orando tú. No porque tu tío o tu papá te diga, mira, Dios hace milagros. No, hasta que tú no veas que Dios hizo un milagro en tu vida, no lo vas a creer. ¿Y cómo vas a ver el milagro si no oras? Y cuando Dios te contesta, vas a glorificar a Dios porque sabes que fue su mano poderosa. Nadie te va a convencer de lo contrario. Algunos lo van a intentar y te van a decir, ¿me vas a decir que fue Dios? ¿Sí? ¿Pero cómo Dios? No fue Dios. Hay gente que no cree en nada ni en nadie, entre comillas, porque creen en ellos mismos y en su propio Dios. Miren, Daniel glorificó al nombre de Dios porque obedeció. ¿No se han puesto a pensar que para él hubiera sido muy fácil escapar del foso de los leones? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, cerrar las ventanas. El diablo sabe cómo preparar las tentaciones o no hacerlo. Decir, bueno, quizás ahora que está este edicto debo ser sabio y no hacerlo porque mañana voy a tener otras oportunidades de testificar a Dios, de testificar de Dios. Voy a hacer esta pequeña concesión porque mañana tendré otros privilegios. O sea, cuando queremos desobedecer, el mecanismo de racionalización se activa y comenzamos a ver lo malo como si fuera bueno y las justificaciones comienzan a llover. Nos creemos la mentira, llegamos a pensar que hay razón para no obedecer a Dios. Pero si Daniel hubiera cerrado las ventanas, para él hubiera sido peor que caer en el foso de los leones, porque hubiese demostrado que no era un hombre íntegro. Su influencia se habría perdido. A veces decimos, ¿cómo es que fulano, que no es un hombre que habla fácil, que no es un tipo tan preparado, ejerce tanta influencia en los demás? No se trata de que haya leído el libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. ¿Han oído ese libro? Sí. Del Carnegie. Esa gracia, Romero. Ese es un libro que todo comerciante se lee. Todo hombre de negocio, toda persona que quiere ejercer influencia. Es un libro magnífico. Buenísimo. Pero yo no estoy hablando de esa influencia. Usted puede aplicar todas las reglas que dice ahí él. Pero usted no va a ejercer influencia espiritual, que es de la que estamos hablando, si no vive con Dios. Porque ese es un tipo diferente de influencia que no importa si usted no es una persona preparada, no importa cuántos errores pueda cometer, va a ejercer una influencia espiritual. Y Daniel hubiera perdido esa influencia si él hubiera cerrado las ventanas. Fíjense la tentación, cómo sabe cumplir su objetivo. Nosotros tenemos miedo a desagradarle a los demás.
Y sobre todo cuando uno es joven le preocupa mucho la opinión de los demás. Por eso usted a veces es la muchachita que se paran una hora frente al espejo. Porque quieren lucir lo más elegante posible para que cuando el muchachito la mire. Y entonces los muchachitos no se paran frente al espejo a maquillarse. Bueno, habrá algunos, ¿no? Pero sí van para allá, para el gimnasio, y ahí van. Entonces se tiran fotos. Aprovechen ahora, porque va a haber un momento en que se empiezan a perder todos esos músculos y a los hombres nos comienza a crecer una parte que inevitablemente va a crecer. Una vez, cuando estaba delgado, se me acercó alguien y me dijo: pero tú vas a engordar y tú vas a tener barriga. Él no era profeta, pero me estaba hablando de su propia experiencia. Me dijo: yo era igual que tú. Pero llega un momento en que uno se da cuenta que la opinión de los demás no puede ser lo que determine quién yo soy. Si usted como mujer quiere darse su regalita, no está mal. Y si el hombre quiere hacer su ejercicio, tampoco está mal. Pero no es lo que otros puedan pensar, es lo que piensa Dios. Cuando nos ponemos a agradar o nos preocupa agradarle a otros, podemos cometer el error que quedó registrado en la historia de Rusia con el famoso escritor León Tolstoy. No sé si han oído hablar de él. Escribió muchas novelas y en uno de sus apuntes biográficos cuenta esto. Dice que hasta la edad de 18 años tenía por costumbre leer todas las noches, invariablemente, un pasaje de la Biblia. Y luego oraba de rodillas. Pero en una ocasión que fue a París, se hospedó en la habitación que ocupaba un primo suyo, en uno de los hoteles de la ciudad Luz. Su primo era un burlón, un descreído, un malcriado. Esos personajes que a veces usted ve que llegan por ahí, que se pasa la vida burlándose de todo el mundo. Y si a usted se le ocurre mencionar a Dios, lo hacen pedazos. Y su primo era algo parecido. Y un día lo vio leyendo la Biblia y orando. Y cuando lo vio, lanzó una carcajada burlona y le dijo: ¡qué tonto eres! ¿Cómo es posible que tú, un joven en esta época, se te ocurra hacer semejante ridiculez? Imagínense, eso fue en la época de León Tolstoy, hace tanto tiempo. Imagínense ahora que hay tanto desarrollo tecnológico, donde la gente cada día piensa que Dios está más lejos. Unos cuantos días después, dice que no le contestó nada. A la siguiente noche leyó la Biblia, pero no le dio el valor para arrodillarse. Unos cuantos días después ya había abandonado por completo la lectura de la Biblia como la oración. Y estuvo en ese estado de abandono espiritual por 19 años. Hasta que al final se produjo en su vida un despertar espiritual. Que lo podemos ver en las novelas que escribió después. Porque no tuvo el valor de enfrentarse a su primo. Fíjense cómo Satanás diseña las tentaciones. Amados hombres, amadas mujeres, ¿cómo está su vida de oración? ¿Qué hace falta para que nos arrodillemos a orar? ¿Una tragedia? ¿Un caso de verdadera emergencia? ¿Tendrá alguien que está al borde de la muerte para entonces decir: Dios, perdóname? Repito, Daniel no se preparó en ese momento, llevaba la oración como un estilo de vida y por medio de la oración pudo alcanzar estas victorias. Sabemos que el Señor está a las puertas y cada día hay menos esperanza en las cosas humanas. No hay esperanza. No hay esperanza en este país en nada humano. Sabemos que tenemos que orar por los gobernantes, que cada día hay menos líderes de integridad, que cada día la gente elige a cualquier loco. Nosotros no podemos tener control de esas cosas, pero Dios sí. La esperanza está en Él y Él prometió venir. ¿Qué podemos hacer nosotros? Orar, orar. Si oramos, este país puede sacudirse. El misionero Ginerio, muerto por los indios Auca en la década de los 50, dijo: Dios está todavía en su trono y el hombre en su estrado. Solo nos separa la distancia de las rodillas. ¿Está usted dispuesto a salvar esa distancia?
orando. Dios cambia las cosas cuando nosotros oramos. ¿Tienes una necesidad que te parece abrumadora? No digas, no tengo tiempo para orar. No eres capaz de imaginar lo que Dios puede hacer en respuesta a la oración. Confía en Él. Y tú que estás aquí, si aún no conoces a Jesús como tu Salvador, este es el momento para que te reconcilies con Él. Solo en Cristo y con Cristo podemos vivir una vida victoriosa en un mundo difícil. ¿Estás con Jesús? Si no estás, pídele a Dios que perdone tus pecados y recibe el regalo que Él te quiere dar, que es la salvación que Cristo vino a hacer posible cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Que el Señor nos bendiga. Entremos nosotros un poquito así de fe y de oración como Daniel. Podemos empezar desde hoy, ¿verdad? A ver, y leyendo la Biblia. Yo llevo 1 año y medio leyendo la Biblia y me falta poquito por terminar, la recorrido con calma. Y yo les exhorto a cada uno de ustedes que lo hagan porque de verdad que nos incluye. Se incluye y aprende muchísimo. Hermanos, ahora para terminar este culto, la oración y alabanza a nuestro Dios, vamos a tener el himno final por nuestro hermano Vargas. Después tendremos la oración final. Le pido a la hermana Ana que tenga la oración final. Y cuando la María termine el conludio, estamos despedidos en reverencia a Él. Les invito a ver los celulares, hermanos, en el número 418. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.